Buenas tardes una vez más y también feliz día de amistad y de amores. Espero que hayan pasado un buen día. Ah, Hoy vamos a seguir con nuestro estudio en Efesios capítulo 6 y hemos llegado al versículo 16, pero antes de empezar quisiera pedirles un favor, un pequeño favor. Si les interesa, si podrían sugerir por escrito en los comentarios algún tema bíblica, obviamente, un tema o un libro de la Biblia que les gustaría que estudiáramos. Si hay varias sugerencias, veré si hay alguno que surge más que otro y veremos lo que podemos hacer. Y eso también al mismo tiempo me dará la idea si deberíamos, cuando terminemos eso de Efesios, porque estamos llegando poco a poco a su fin, quedan unas semanas todavía, cuando termina, ah, sea que terminemos totalmente o que sigamos con algún tema o libro que ustedes hayan sugerido, porque lo que quisiera hacer es responder a algo que sienten como necesidad, no sencillamente hablar porque me gusta hablar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar ahora nuestro texto, es en Efesios capítulo 6. Y otra vez vuelvo a repetir el texto a partir del versículo 10 para que recordáramos uh, el contexto de lo que estamos estudiando. A partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Perdí mi lugar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Lo repito ese último, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este aspecto de la armadura de Dios se halla en medio de todos los demás. Hay algunos antes, algunos después. Es como el centro. Creo que todos los demás aspectos giran verdaderamente alrededor de este y vamos a ver por qué luego. Hoy en día, los ejércitos no suelen salir a la guerra con escudos contra flechas. Pero si sí es cierto que muchos soldados llevan un chaleco antibalas, por ejemplo, debajo de su uniforme o quizá por encima. Y además hay los carros y camiones armados.
Es el mismo principio que un escudo. La idea es para detener o bloquear las armas del enemigo. Y es imprescindible. Si no, si uno sale sin defensa, cómo puede atacar? ¿Cómo puede combatir? Imposible. Entonces, en nuestro texto es interesante que el escudo o el chaleco de protección es la fe. Y esto nos conduce a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es la fe en este contexto? ¿Y por qué se llama la fe un escudo? ¿Por qué dicen que la fe es un escudo? Y también, ¿por qué dice sobre todo? Son preguntas interesantes que creo que vale la pena mirar de más acá y ver las respuestas. Vamos por partes, pues. Empezamos con qué clase de fe es. ¿De qué se trata cuando se habla de la fe? Porque la fe se utiliza con muchas cosas. Sería, por ejemplo, la fe histórica, es decir, la fe en el hecho que Jesús vino, murió y resucitó. Pues según Santiago capítulo 2, versículo 19, el diablo tiene esa fe y es él, el maligno, el mismo maligno que nos envía los dardos de fuego. Ahora bien, es muy importante tener la fe histórica. Es decir, nuestra fe debe estar basada en realidades históricas, como nacimiento, ministerio, crucifixión, resurrección de Jesús. Eso es sumamente importante. No es una fe que depende de nuestros sentimientos solamente. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó de los muertos, pues nuestra fe es vana. Así que la fe tiene que ser en un hecho histórico, la resurrección. La fe tiene que ser bien informada, solo que una fe histórica en sí misma no es suficiente. Tiene que ser más que eso. Entonces, se puede preguntar si es una fe temporaria, una fe que viene en el momento. Ahora siento la fe. Me siento muy creyente en ese momento. ¿Sería así? Es decir, una fe que viene en el momento conforme a lo que sentimos. Pues el diablo lo va a hacer desaparecer como en la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, versículo 19 leemos, cuando alguno cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en un corazón. Y también en los versículos 20 y 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, ¿recuerdan esa parábola de las 4 tierras? De la semilla del sembrador. Pues el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora yo espero que reciban la palabra de Dios con gozo, pero otra vez, no puede limitarse a esto. La fe que viene de Dios no es temporaria. La fe que viene de Dios es algo duradero. Entonces, ¿es una fe milagrosa? Es decir, una fe basada en milagros y que pueda hacer milagros. Judas Iscariote tenía esa fe y no le sirvió para mucho.
ah, desgraciadamente para él, porque es él que traicionó al Señor. Sí, yo sé que Dios es tan capaz hoy como en tiempo de hacer milagros. Tiene sus propósitos para milagros o señales particulares. Ha tenido su propósito especial en el tiempo de Jesús. No lo hace sin propósito. Eh, puede ser que haya una sanidad milagrosa en algún momento. En general, Dios usa los medios que nos ha ayudado a desarrollar en la medicina, pero no podemos contar con ello. Lo que quiere decir es que los milagros no dependen de nosotros, no podemos mandar milagros y la fe no depende de milagros. Dios es soberano. Ahora, la fe que justifica, ¿qué es? En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 13, leemos: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso es tanto una fe histórica como una fe muy actual. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, esa fe que justifica, esa fe que Dios cuenta como justicia, como en el caso de Abraham, es una fe viva, que tiene una confianza constante en el Padre que nos ha amado, en el Hijo que murió por nosotros, resucitó y sigue intercediendo por nosotros, y en el Espíritu Santo que nos guía y que nos empodera para hacer la voluntad de Dios. La pregunta que nos viene a la mente, obviamente, es: ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Qué clase de fe tengo yo? ¿Una fe histórica o en algún momento con gente que viene con teorías y otras cosas y alguien tiene dudas y oye, tengo que verificar, ¿es verdaderamente eso? Pues lo creo, pero tengo alguna dificultad. Pero sí que tengo confianza en mi Dios y sé que Él es verdad. Puede ser que mi sentimiento tiene altas y bajas. Si hay el momento que yo no me siento nada cristiano. Hay momentos que no tengo ganas de orar. Hay momentos que leo la Biblia y, bueno, sí, lo hago. Sí, yo tengo momentos así. Tengo momentos en que no tengo sentimientos de fe. Pero al fondo de todo, yo sé que mi Dios es real. Sé que Él es Dios soberano. Sé que Cristo murió por mis pecados, que resucitó y que intercede por mí. Es que mi sentimiento no es mi guía. Ahora, si constantemente tengo esa falta de sentimiento, tengo que preguntarme por qué hay algún problema en mi vida que está causando eso. El problema no es con Dios. Lo que quiero decir aquí es que no puede ser únicamente una fe histórica, no puede ser únicamente una fe de sentimiento. Tiene que ser una combinación de una verdadera confianza en nuestro Padre Celestial.
Ahora bien, ¿qué es exactamente esa fe que justifica? Porque eso es importante considerar. Eh, Como dije, no se trata únicamente de reconocer y aceptar las verdades del Evangelio. No se puede tener una fe que justifica sin tener una fe doctrinal. La doctrina o enseñanza del Evangelio es importantísimo. Pero es posible tener una fe doctrinal sin tener una fe que justifica. En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y recuerden en el libro de Hechos capítulo 8, cuando aquel eunuco de Etiopía dijo a Felipe, "Ah, aquí hay agua, ¿por qué no puedo ser bautizado?" Y Felipe dice, si usted cree de su corazón que Cristo ha resucitado a los muertos, entonces puede ser. La fe tiene que estar en el corazón, es decir, en todo el centro de su ser. Es por eso que en Hechos capítulo 16, versículo 31, la invitación, cree o confía en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. De paso, estaba invitando al carcelero a creer y estaba invitando a toda su casa a creer. No estaba diciendo si el carcelero creyera, pero la casa estaría salvo aunque no creyera en ellos. No, que la invitación era para el carcelero y para toda la casa. No se trata de la confianza de 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 que está escrito para aquellos que ya tienen la fe que justifica. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis o que seguís creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Aunque sí forma parte de este escudo de la fe. Pero a veces una persona que tiene fe es salvo y en algún momento duda de su salvación. Quizá por una confusión doctrinal o por problemas de sus sentimientos, lo que sea, y duda de su salvación. ¿Soy verdaderamente salvo o no? Y hay algunos dicen, es porque no es salvo. Eso no es cierto. No es cierto. Si le preguntas, ¿usted duda de Dios y del amor de Dios? No. Es que dudo de mí mismo. Pues bien, mejor que dude de sí mismo. Pero si usted ha creído en Dios, ya es salvo. Pero a veces una persona necesita ser, como se dice, recibir un poco de seguridad, ¿no? En ese sentido. Entonces ahora, eso, Juan estaba diciendo, quiero que ustedes que ya son salvos por la fe que justifica, quiero que sepáis que lo son. Que tengan esa confianza continuamente, que sigan con esa confianza. Porque solo así pueden ser felices y gozosos como creyentes. La verdadera fe que justifica puede subsistir aun cuando no hay ese sentimiento de seguridad. En Isaías capítulo 50, versículo 10, el profeta pregunta, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyase en su Dios. A veces como creyentes pasamos por momentos muy duros. A veces un creyente pasa por momentos sombríos. Parece que todo es oscuro.
todo está mal adentro. Depresión. Si una persona puede tener depresión por razones médicas, por algún problema en el cerebro, problema hormonal, toda clase de razones. Otro puede tener depresión por problemas de mala enseñanza que recibió, mentiras que cree desde su niñez. Hay toda esta clase de razón para depresión. O simplemente que haya pasado tanta tragedia últimamente que ya no puede más. No se puede juzgar y condenar a una persona que está pasando por una depresión, a menos que hayamos pasado por todo lo mismo y aún así. Pero está diciendo, ¿está pasando así? ¿Por esa oscuridad, tinieblas? Pues confía en el nombre de Jehová, es decir, Jesús, y apóyese en su Dios. En medio de la oscuridad, clama a Dios. Apóyase en Dios, aun cuando no siente nada. Esa es la fe. Algunos dicen fe ciega. No, no es fe ciega. Es la fe en lo que sabemos, al fondo de nuestro ser. Es el hecho que el alma descansa en Cristo por el perdón de sus pecados y por la vida. Recordemos que es en la persona de Cristo que tenemos la vida y que tenemos el perdón de pecados. La fe es en su persona, no solamente en lo que ha hecho. El sentimiento de seguridad dice, yo creo que mis pecados son perdonados. La fe dice, yo creo en Cristo para el perdón de mis pecados. ¿Pueden ver la diferencia? El segundo va a producir el primero, pero es posible tener el primero sin el segundo. Tomar una promesa por parte de Dios sin haber encontrado a Cristo y sin haber llegado a ser uno con Él por medio de la fe, es igual como un hombre que toma la rama de un árbol frutera, la pone en su propio pecho esperando que va a producir frutas. Las promesas son muertas si son separadas de Cristo. Cuando tengo a Cristo, pues tengo todas las promesas de Él. Todas sus promesas. Eso es lo maravilloso. Se trata pues de la fe en Cristo crucificado, en su obra como su persona, porque no hay redención sin que Cristo haya derramado su sangre. No hay iglesia sin que Cristo haya derramado su sangre a la cruz. Pero también la fe en Cristo resucitado, el Cristo vivo, que está al cielo, que intercede por nosotros, pero al mismo tiempo mediante su Espíritu está aquí con nosotros. Dijimos que se trata de que el alma descansa en la persona de Cristo para el perdón y para la vida. Me hace pensar en lo que Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Digo, yo sé en quién he creído. Eso es la afirmación que podemos decir cuando todo va mal, cuando parece que todo es oscuro. Yo sé en quién he creído. Es pues el conocimiento de su gloriosa persona. Es aceptar la verdad que está en la palabra de Dios. Es tener
un sentido sano de nuestro estado degradado, según Romanos capítulo 7, versículo 7. En mí no hay nada bueno, y en la carne, pero en Cristo que está en mí, pues soy victorioso. Es la seguridad sobre la cual la fe anda sobre este hecho. Hay que asirse de Cristo. Si un hombre se ahoga en el mar y se le extiende un brazo desde un barco, no es la vista del barco que va a salvar a este hombre. Él tiene que asir ese brazo. En la misma manera, hay que asirse de Cristo. Eso es la fe. Ahora, la próxima pregunta que nos llega es, ¿por qué esta fe se compara a un escudo? Porque hemos visto que nuestro texto dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Por qué un escudo? Claro que el texto nos explique cuando dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero se necesita un escudo para esto. La imagen es interesante. El escudo romano no era solamente para cubrir una pequeña parte del cuerpo. Los romanos hacían lo que se llama la tortuga con sus escudos. Es decir, cada soldado tenía un escudo del tamaño de su cuerpo que ponía delante así. Pero ¿qué hacían cuando los enemigos lanzaban centenares o miles de flechas? Pues una tropa de soldados podía aguantar sus escudos de manera a cubrir toda la tropa contra las flechas del enemigo. Se cerraban entre ellos con sus escudos y los en medio del grupo aguantaban los escudos encima de las cabezas. Así que hacía un caparazón completo de tortuga para el grupo unido, lo que nos da una imagen de la unidad también, pero eso es otra cuestión, otro tema. Pero esos escudos realmente les cubría de las flechas. Y creo que es por eso que el apóstol Pablo quiso utilizar ese ejemplo, esa ilustración. Además, el escudo protege el resto de la armadura, porque todas las demás armas, todos los dones de Dios, dependen y subsisten de la fe. Es esa fe que nos protege. Sin la fe no tenemos nada, hermanos, hermanas. No tenemos nada sin la fe. La fe es el escudo que lo cubre todo. Y es por eso lo que viene a nuestra próxima pregunta. ¿Por qué se dice sobre todo? Creo que ya tenemos una buena idea. Sin embargo, lo vamos a tocar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Jerónimo, con su traducción, la Vulgata en latino, él puso en todas las cosas. Es decir, en el deber, en las empresas, en las tentaciones y en las aflicciones. Se podía aplicar así. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero también sobre todas las demás armas, es decir, para protegerlas, como hemos visto. Sobre todo, se puede decir cubriéndolo todo.
Pero también creo que sobre todo aquí hay ese sentido de ante todo, en el sentido de lo más importante, más que todo podemos decir en castellano moderno, ¿no? Más que todo, tomad el escudo de la fe. Ante todo es lo más importante. Si no tienes la fe, como dije, no tienes nada. Tienes que tener la preeminencia en tu cuidado. Cuida todos los aspectos de tu vida cristiana. Cuida también los dones que Dios te ha dado. Cuida las relaciones, vida de la iglesia. Pero más que todo, cuida su fe. Porque sin la fe, todo lo demás se cae abajo. ¿Qué es lo que la fe logra? Pues apaga los dardos encendidos del enemigo. Los dardos encendidos del enemigo son, por ejemplo, las dudas. También se han sugerido las falsas doctrinas. Las cosas que nos hacen enfadados y queremos acabar con todo. Los escándalos. Oímos un escándalo de algún hombre que considerábamos un gran hombre de Dios y, pues si es así, yo no quiero nada. Eso es un gran dardo. O en la iglesia hay algún creyente nos ha herido, o quizá el pastor nos ha herido. Vaya, y queremos quedarnos en casa. Y empezamos a dejar lo de la lectura bíblica y la oración. Y bueno, empezamos a olvidar de todo eso. Un dardo del maligno. La fe puede aguantar todo eso. La fe nos guarda de todo esto. No impide que vengan los dardos del maligno. Sí, van a haber escándalos. Va a haber creyentes que le van a herir también. Y quizá el mismo pastor, es un ser humano, como los demás creyentes. Va a haber gente o alguna otra cosa que le causan dudas. Eso viene. Pero la fe le puede servir de escudo contra los dardos del maligno. Es la única parte de la armadura a la cual se atribuye un efecto. Es interesante eso, ¿no? El resto de la armadura, que claro que es muy importante, pero Pablo no menciona el efecto, pero aquí sí. La victoria viene de la fe. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Si hay una sola cosa que usted cuida en su vida, pues, que sea su fe. Que sea su fe. Porque de Él viene todo el resto. De Él depende todo el resto. Sin la fe, como hemos dicho, no tenemos nada. Con la fe, ya lo tenemos todo. Que el Señor les bendiga. No olviden la petición que hice al principio, que si tienen algún tema bíblico o algún libro de la Biblia que les gustaría que yo trate en un estudio futuro,